Ahí comencé a grabar. Ya. Comencemos. Bueno, nosotros estuvimos estudiando sistemas cerrados, ¿ya? Y la diferencia principal entre un sistema cerrado y uno abierto es que en los sistemas abiertos vamos a tener ahora transferencias de masa, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que la masa va a poder entrar o salir del sistema, ¿ya? Entonces, acá puse esto tendrá una influencia de balance de energía, también puesto que la masa transporta energía en sí, ¿ya? Por su energía interna, y además por la energía necesaria para que ésta pueda fluir, que es la energía de flujo, ¿ya? Que al final es esta nueva propiedad de la que ustedes estuvieron hablando en clase que se llama entalpía. Entonces, las indicaciones generales, primero que nada, es poner más atención al balance de masa, porque antes el balance de masa no nos brindaba mucha información. Y también ahora tenemos que considerar el balance de energía de las transferencias de masa, hacia afuera o dentro del sistema, ¿ya? Que al final es el término M por H, ¿ya? Que es el flujo másico por la entalpía. Entonces, la entalpía es una propiedad termodinámica, tiene las mismas unidades que la energía interna, y esta propiedad engloba al final el término de energía interna y la energía de flujo. Entonces la energía de flujo corresponde a la energía necesaria para sacar o introducir la masa dentro del volumen de control, ¿ya? Entonces al final es esta energía requerida para mantener un flujo continuo de masa por el sistema. Entonces, para un gas ideal, la entalpía la definimos solamente como el calor específico a presión constante, ya no a volumen constante, multiplicado por T. De la última ayudantía que hicimos este ejercicio donde ustedes me decían cuál transferencia de calor era más entre los sistemas cilindro-pistón. Bueno, de ahí se acordarán que al final cuando uno tiene un sistema de presión constante es mayor la cantidad de calor, entonces este calor específico, o sea, la cantidad de energía que tengo que transferir para aumentar un grado siempre es mayor, ya a presión constante que a volumen constante. También tenemos la entalpía de una sustancia incompresible, que se puede escribir de esta forma, y acá, acuérdense que la sustancia incompresible, bueno, con este primer término no tienen ningún problema, ¿ya? Pero acá deben recordar que el volumen es constante, el volumen específico, ¿ya? Entonces siempre queda una constante multiplicado por el cambio de presión. Y por último ya tenemos la entalpía de un fluido real, que esa va a ser sí o sí, como estuvimos viendo por las tablas, función de otras dos propiedades termodinámicas, ¿ya? Pablo, Dime. es que para las sustancias incompresibles el volumen específico es constante, como ahí me perdí. Sí, el volumen específico o el volumen va a ser constante. ¿Cachai? No varía. Como el agua líquida. Que si, por ejemplo, Ya. tú pones el agua líquida en la jeringa y la vayas a presionar, y claro, vaya a poder aumentar la presión, pero esto no se va a comprimir, ¿cachai? Ah, ya, perfecto. Ya, entonces otro concepto importante del que vamos a hablar es de un sistema estacionario, ¿ya? Entonces, el resumen, lo que dice acá es que este concepto se puede resumir al final en que lo que entra es igual a lo que sale, ¿ya? O sea que la masa que entra es igual a la masa que sale, ¿ya? Entonces estos dispositivos que tienen operaciones estacionarias son aquellos que tienen operaciones continuas, ¿ya? Por ejemplo, cuando ustedes... Ya verá, no sé si alguien tiene calefón todavía en su casa. ¿Alguien tiene calefón en su casa? Sí. Ya. Entonces, ya, Fernando, yo creo que tú enciendes la ducha y primero te encuentras con que el agua sale fría. Y pasa un delta de tiempo hasta que el agua empieza a salir caliente, y si tú no cambias el flujo, el agua te va a salir probablemente a la misma temperatura todo el rato. ¿No es cierto? Así es. Podemos decir que el sistema alcanzó una condición de operación estacionaria cuando ya esto se estabilizó, ¿cachai? Porque al principio, claro, parte y la temperatura del agua empieza a subir de a poco, hasta que llega a un nivel, y ese nivel no cambia, ¿ya? Manteniendo obviamente todo lo demás constante, ¿ya? Entonces eso es una idea de operación estacionaria. Entonces,
acá puse también que las variables de entrada y salida siempre son las mismas y no hay acumulación en ellos. ¿Qué significa que no hay acumulación? De que toda la masa que entra sale, ¿sí? O sea, por ejemplo, la ducha, lo que entra al California en este caso, no sé, pues van a ser 0,5 litros por segundo. Y lo que sale por la ducha son 0,5 litros por segundo, ¿ya? Viendo de una manera súper ideal, ¿ya? Entonces, ejemplos de este tipo de dispositivos son toberas, ¿sí? Que son estas que aceleran el flujo, que transforman presión en velocidad. Tenemos turbinas, que las turbinas lo que hacen al final es, lo que hacen es a partir de un fluido que tiene un mayor nivel energético, intercambian momento al final con el fluido, y el fluido después sale con un menor nivel energético. Tenemos compresores, que es donde entra aire, por ejemplo, a presión atmosférica, y el compresor lo que hace es aumentar la presión, o sea que el compresor le está transfiriendo trabajo, o potencia en realidad, a este flujo másico. También tenemos intercambiadores de calor, ¿sí? Y etcétera. ¿Ya? Entonces, estacionario al final, fíjense que en los balances vamos a tener entra igual a sale, ¿ya? No vamos a tener acumulación. Ahí vamos a ver ejemplos de los ejercicios. Entonces, el ejercicio 1, este es el que me pidió hacer el profe. Yo creo que este ejercicio usted ya es terreno conocido. Así que lo vamos a ir resolviendo rapidito, ¿ya? Entonces nos dice, se tiene un pistón lleno de agua, 20 grados Celsius, además se tienen los siguientes datos, que primero la altura a la que se encuentra el pistón son 0,5 metros, la masa del pistón son 5.000 kilogramos, el área del pistón son 0,01 metros cuadrados, nos dicen que el pistón se puede mover libremente y que se aplica calor hasta que la altura que alcanza el pistón es de 0,5 metros, ¿ya? Entonces nos preguntan cuánto es el calor requerido. Entonces, primero que nada, tenemos que definir el sistema que estudiaremos, ya es como paso 1 de todos los ejercicios. Entonces, lo que tenemos acá, este problema ya lo hicimos con gas ideal, sí, no con agua. Entonces, acá lo que vamos a tener es que el volumen de control que vamos a tomar va a ser todo el agua dentro del sistema, ¿sí? Entonces, esta agua tiene una energía interna, se le transfiere calor, y ya sabemos que esto va a producir un trabajo de frontera, ¿cierto? Que se va a expandir al final del sistema. Entonces, primero que nada, el fluido es agua, el sistema es cerrado, o sea que la masa es constante, es un sistema cilindro a pistón, proceso a presión constante, el agua cambiará de fase, debemos utilizar el modelo de fluido real, y eso es lo que tenemos que identificar de alguna manera para empezar a resolver. Entonces, ahora definimos el estado inicial. Entonces necesitamos dos propiedades. Conocemos la temperatura, que son 20 grados Celsius, y además conocemos la masa del pistón y sus dimensiones, ¿ya? Entonces, si se acuerdan de la primera ayudantía que tuvimos, yo hice este desarrollo más detallado, ahora solamente puse la fórmula y el valor. Entonces nosotros podemos hacer este balance de fuerzas sobre el pistón, después dividimos por las áreas y nos encontramos con esto, ¿ya? Y al final, el peso del pistón dividido en el área del pistón nos va a generar una cierta presión, y a esa presión le sumamos la presión que está actuando de por sí, que es la presión ambiental. ¿Ya? Entonces con eso tenemos una presión de alrededor de 5 megapascales. Entonces con estas dos cosas, ¿ya? Que se resumen acá en temperatura y presión, como ustedes ya bien saben, nosotros podemos ingresar a las tablas y determinamos que es agua líquida comprimida, obtenemos el volumen específico y obtenemos la energía interna. Por otro lado, conocemos la altura del pistón y su área. Entonces, ¿qué significa eso? Que conocemos el volumen inicial, ¿ya? Haciendo el producto entre la altura y el área del pistón. Con este volumen inicial, y como ya conocemos el volumen específico, podemos determinar la masa dentro del sistema. Y tenemos que la masa va a ser de 0,5 kilogramos, ¿ya? Entonces al final ya sabemos cómo parte esto, ¿sí? Entonces determinamos el estado inicial. Ahora entonces tenemos que definir, como a nosotros ya nos dan la información de cuál va a ser la condición final de la altura del pistón, nosotros podemos definir el estado final. Entonces, primero que nada, lo que hay que entender es que como conocemos la altura final, conocemos el volumen final del sistema, ¿sí? Entonces, como conocemos el volumen final del sistema, que es de 0,05 metros cúbicos, a partir de eso podemos determinar volumen específico. ¿Por qué? Porque la masa del sistema no cambió, ¿ya? Entonces, con estas dos, con eso ya tenemos una propiedad
del sistema al final. Y también tenemos que, como es un sistema cilindro-pistón, la presión se mantiene constante. Entonces tenemos que es la misma presión del estado anterior. Y con estas dos cosas nosotros podemos obtener que es una mezcla bifásica, tiene una calidad de 0,23, tiene una cierta energía interna y una cierta temperatura. ¿Ok? Entonces ahora simplemente tenemos que hacer el balance de energía del proceso. ¿Ya? Entonces, esto lo vamos a hacer de dos formas. La primera es como lo hemos venido haciendo. Tenemos el balance de energía, entra calor, sale trabajo y hay acumulación de energía interna. Entonces, acá nosotros podemos soltar estos términos que tenemos acá. De esta forma, al final podemos decir que el trabajo de frontera va a ser la variación de volumen por la presión a la que se lleva a cabo el proceso, y tenemos que la energía interna es la masa multiplicada por la variación de energía interna. ¿Ya? Entonces con esto podemos determinar el trabajo de frontera, y con eso ya, como conocemos estos dos valores, podemos determinar cuánto es el calor. ¿Ya? Y ahí estaría terminado el ejercicio. ¿Ya? Ahora, nosotros podemos hacerlo de otra forma. Acuérdense que esto de acá, ya es U. Ya lo voy a escribir como U mayúscula, porque en este caso estamos viendo la propiedad extensiva. ¿Ya? Porque estamos multiplicando por masa y acá por volumen. ¿Y esto qué es? Esto es trabajo de flujo, ¿cierto? Ay, me quedó súper feo. ¿Sí? Entonces, si yo junto estos dos, esto es H mayúscula, que es entalpía, al final, que es M por H. ¿Sí? Entonces ahí este es como el ejemplo donde empieza a aparecer la entalpía. Y si yo resuelvo al final, bueno, la entalpía las puedo obtener igual como lo hacemos con todas las propiedades, y con eso obtenemos el calor. Y fíjense que es el mismo calor. Pablo, Dime. es que la entalpía no era, me perdí con las ecuaciones, ¿Ya? que tengo anotado la entalpía como C por, ay, ¿cómo se llama esta cuestión? Por la temperatura. Ya, mira. Voy a... Y después dijiste la masa por la altura y ahí me... No, pues no por la altura. Ya, que la voy a volver atrás. Es que mira, dependiendo del modelo en el que nosotros estamos, es como vamos a trabajar la entalpía. ¿Ya? Porque para el fluido real no nos sirve, para el fluido real lamentablemente no nos sirve ¿cómo se llama esto? No nos sirve esta expresión de SP por T. ¿Por qué? Porque estamos en una zona donde las variaciones son grandes. Ponte tú, ponte tú, si tenemos este sistema así, a ver, tenemos un segundo. Ya, filo. Nosotros tenemos este sistema, ponte tú, que en este caso parte acá. ¿Sí? A 20 grados Celsius, líquido comprimido. Ya, entonces este se empieza a calentar a presión constante, llega a la temperatura de saturación y llegamos hasta por acá. ¿Sí? Entonces, acá en estas zonas, el calor específico es muy distinto. De hecho, el calor específico de algo que está, que está cambiando de fase es como infinito. ¿Cachai? ¿Por qué? Porque tú le agregas y le agregas calor, pero no aumenta la temperatura. ¿Cachai? Entonces, por eso esta definición, que por ejemplo acá está para gas ideal, no nos sirve. Entonces, la entalpía se determina para un fluido real a partir de las tablas. ¿Cachai? No sé si esa era la duda que tenías. Sí, ahora sí. Pero Ya. igual, pero más adelante dijiste una fórmula, ¿o no? Como de entalpía. Sí. Porque si se saca por tabla no debería Sí. Espérate. Ya, es que aquí, ya entiendo a lo que te refieres, que acá a lo que iba era otra cosa. Si se dan cuenta, nosotros, por ejemplo, la energía interna siempre la escribimos en minúscula, ¿cierto? Y esta es kilojoule por kilogramo, ¿cierto? Entonces, si yo ahora multiplico M por U, lo que obtengo es
U mayúscula. Es como por notación, ¿cachai? Entonces esto va a ser en kilojoule. Entonces esta energía interna ya no es una propiedad intensiva, porque la propiedad intensiva es esta. Acá multipliqué por la masa, entonces se vuelve una propiedad extensiva. Entonces lo que estaba diciéndoles antes era lo siguiente, que si me voy para atrás y yo agarro esto, acá lo que voy a tener es M por U. Y acá lo que voy a tener es P por volumen. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si divido todo por la masa? Si divido todo por la masa me va a quedar P por el volumen específico más U. ¿Sí? Y esto es entalpía con minúscula. ¿Cierto? Que es lo que vieron en clase, ¿cierto? Ah, ¿Cachai? Entonces, si yo lo multiplico por la M, si hago M por H al final, es similar a lo que te ponía acá de la U mayúscula. ¿Cachai? Pero en este caso va a ser una H mayúscula. Pero a lo que voy al final con esto que les estaba mostrando, es que este término que aparece acá, en este balance de energía, es lo mismo que decir M por H, por delta H. ¿Sí? ya, creo que sí. Ya. Bueno, ahí vamos a ver más aplicaciones de esto, así que tal. Entonces ahí está la resolución del ejercicio. No sé si alguien más tiene alguna consulta. Para pasar al otro. El oro está más entretenido, porque es algo nuevo. Ya, vamos. Entonces, el ejercicio 2. Un estanque de volumen de 0,1 metros cúbicos contiene inicialmente una masa de 1 kilogramo de agua a una temperatura de 150 grados. Entonces nos piden determinar cuál es la presión inicial en el estanque en kilopascales, cuál es la calidad X inicial del agua en el estanque, cuál es el volumen de agua líquida inicial en el estanque. Ya. Esto acá es definir el estado inicial. Y ahí no nos vamos a encontrar con nada nuevo. Pero ahora, en el apartado D, nos dice una válvula es abierta en la parte superior del estanque, permitiendo que 0,5 kilogramos de vapor saturado de agua salgan del estanque. Entonces dice la transferencia de calor entre el estanque y el ambiente mantiene la temperatura del agua contenida en el estanque a 150 grados Celsius. ¿Cuál es la magnitud del calor transferido en el proceso en kilojoule y cuál es su dirección? Y por último nos dice la válvula cerrada y el estanque es calentado. ¿A qué temperatura desaparece todo el líquido del estanque? ¿Ya? Entonces al final acá lo que vamos a ver es la descarga de un estanque, ¿ya? En simples palabras. Y después un sistema cerrado a volumen constante. Entonces, primero que nada, nuevamente definimos el sistema que estudiamos. Entonces nos interesa conocer el estado inicial del fluido, que al final es la respuesta a los primeros tres numerales, y que se va a encontrar dentro del estanque. Entonces, acá puse también, luego determinar cuál es el estado final después de un proceso de transferencia de masa y calor. Entonces el sistema será todo lo que se encuentra dentro del estanque. ¿Ya? Vamos a estudiar todo ese fluido. Entonces, ¿qué modelo deberíamos utilizar para analizar el sistema? Entonces conocemos la masa, volumen y temperatura del fluido dentro del estanque, por lo que podemos determinar su estado. Veamos dónde nos encontramos ahora en los diagramas. Acá estamos en el diagrama TS, y acá estamos en el diagrama PP. Entonces acá rápidamente nos damos cuenta, ya, esto es una mezcla bifásica. Entonces, ¿qué modelo utilizamos? El modelo de las tablas, el modelo de fluido real. Entonces, como conocemos volumen y masa, nosotros podemos determinar al tiro cuánto es el volumen específico, ¿ya? Y ya tenemos la temperatura. ¿Qué significa eso? Que tenemos dos propiedades y tenemos todo el estado. Entonces acá yo me fui a las tablas, ahí está marcada la fila, y con esta tenemos que para una temperatura de 150 grados, el valor del volumen específico que obtuvimos, que este de acá, está entre el valor de líquido saturado y vapor saturado. Entonces ahí es donde ustedes dicen, ya sí, porque yo ahí llegué y grafiqué nomás, pero claro, acá podemos confirmar que estamos en una mezcla bifásica. ¿Ya? Luego tenemos el numeral A. Entonces se determina la mezcla y cuál es la presión. ¿Ya? Entonces esto es súper fácil porque es la presión que está acá. ¿Sí? Acá nos da la presión de saturación para la temperatura. Entonces la presión se calcula al tiro, numeral B. Entonces, bueno, la calidad ustedes se acuerdan que es la proporción al final de masa de vapor y masa de líquido. Y
en la tabla nosotros tenemos que podemos obtener los valores de volumen específico para fluido, o sea, para líquido, disculpen, y para gas, ¿ya? Bueno, acá si se dan cuenta, como el de nosotros es 0,1, está entre medio. Y por último, eso nos dice que es una mezcla y podemos determinar una calidad. Entonces acá simplemente aplicamos esta expresión, que al final no es una ponderación por la fracción de masa de vapor y de líquido, y podemos obtener que la calidad es de 0,2525. ¿Ya? Entonces, por último, tenemos el numeral C. Entonces acá nos pide determinar el volumen que utiliza el agua líquida. Entonces acá, primero que nada, recordamos que la calidad es el porcentaje de masa de la mezcla que se encuentra en el estado de vapor saturado. Entonces, en base a esto, podemos obtener la masa de líquido saturado aplicando la siguiente expresión, ¿ya? Que al final es descontarle la parte que es vapor, ¿ya? Entonces, para relacionar con el volumen, simplemente tomamos el volumen específico del líquido, ¿ya? En el estado que teníamos. ¿Ya? Y con eso tenemos lista la primera parte, que es lo que hemos estado hablando todo este tiempo, la ayudantía, ¿ya? Entonces, ahora es importante que pongan atención. Entonces, ahora tenemos un numeral D. Entonces, vamos a identificar primero el proceso. Entonces, vamos a tener nuestro volumen de control, que va a ser el estanque. Esto tiene una cierta energía interna, ¿ya? Y a esto se le está transfiriendo calor. Y por otro lado, está saliendo un flujo, está saliendo masa con una cierta entalpía. ¿Ok? Entonces, vamos del estado 1, puse acá, que ya definimos, al estado 2, al cual se llega luego de realizarse una transferencia de calor y una transferencia de masa. ¿Ya? O sea que nosotros acá no nos vamos a meter con el tiempo, y vamos a decir que esto es un flujo másico, porque esto no es un sistema estacionario, sino que simplemente vamos a mirar punto inicial y punto final. ¿Ok? Entonces, además contamos con la información de que la temperatura se mantiene constante durante el proceso. O sea que ya tenemos una propiedad del estado final. Entonces ahora tenemos que simplemente plantear los balances. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar primero un balance de masa. Entonces el balance de masa es lo que entra, es igual a lo que sale, más lo que se acumula. ¿Ya? Tal cual hemos trabajado el balance de energía. Entonces acá sabemos que no entra nada, ¿sí? Porque el ejercicio nos dicen que el gas fluye de, disculpen, que el agua fluye desde el estanque hacia los alrededores. Entonces sabemos que no entra nada y que sale masa, ¿sí? Por lo que nuestro balance de masa va a ser este de acá. O sea que 0 es igual a la masa que sale más la que se acumula. Entonces, lo que se acumula es la diferencia entre la masa final e inicial, ¿sí? Pablo, eso de que no entra masa, lo decía el enunciado, ¿cierto? Sí. Ah, ya. ¿Ya? Eso. Bueno, acá este 0 no va, por si acaso. Ese 0 está ahí de más, perdón. ¿Ya? Entonces, si yo reemplazo esto acá de M2 menos M1, tenemos que la masa que sale nos va a quedar esta ecuación. Ya fue que 0 es igual a la masa que sale más la variación de la masa dentro del estanque. ¿Ya? Entonces, esto ya es una ecuación del sistema. ¿Sí? Por otro lado, tenemos el balance de energía. En este caso, vamos a tener que el balance de energía entra igual a sale más acumula. Entonces sabemos que sale masa y además que hay una transferencia de calor. Entonces supondremos que esta entra al sistema. ¿Ya? O sea que esta transferencia de calor nosotros no sabemos si es hacia el estanque o si es del estanque hacia los alrededores. ¿Ya? Pero vamos a suponer que entra al sistema. ¿Ya? Porque al final no podemos determinarlo al tiro. ¿Ya? Después el signo que nos dé nos va a decir si lo tomamos bien o mal. Entonces, el balance de energía lo vamos a plantear así, como que entra calor, sale masa, con una cierta entalpía, y tenemos al final la variación de energía interna del estanque. Entonces, ¿cuál va a ser el balance de energía?
acá solamente escribí este delta U ya con la masa y la energía interna. ¿Ya? Entonces ahora ya tenemos dos ecuaciones, y nuestra incógnita vendría siendo el U2 y el H de salida por el momento. ¿Ya? Entonces, bueno, y el M sale también en un principio. Entonces, ¿qué conocemos? Ya, esto de acá está todo determinado. ¿Sí? Porque al final nosotros sabemos que el M sale lo podemos escribir en función de estas dos variables de acá. ¿Ya? Y el M1 lo conocemos. Por otro lado, tenemos lo que desconocemos, que vendría siendo la energía interna del estado 2, la entalpía con la que sale el fluido, y tenemos también el calor. Entonces ahora empezamos a trabajar. Podemos determinar la energía interna, como ya habíamos determinado el estado anteriormente. Podemos determinar la masa que sale. O sea, disculpen, la masa... No me acuerdo del dato que daba. Un segundo. Perdón. Ya, sí, nos dan la masa que sale, permitiendo que 0,5 kilogramos de vapor saturado de agua salgan del estanque. Ya, entonces, está conocido. ¿Ya? Entonces, lo que determinamos en ese caso es el M2. ¿Ya? Entonces, estas dos cosas las conocemos, y ahora podemos empezar a trabajar con estos balances. Entonces, ¿cómo determinamos la energía interna 2? Entonces, conocemos la temperatura y masa de 2, y el estanque es rígido, por lo que podemos aplicar lo que hemos aplicado constantemente, que al final es sacar el volumen específico a partir de esta información, y ya tenemos el volumen específico al final que tiene el estado final, ¿ya? Y con esto tenemos dos propiedades. ¿Por qué? Porque nos dicen que el proceso se realiza a temperatura constante, y además tenemos que acabamos de determinar el volumen específico. Entonces con esto podemos entrar a la tabla y determinar las propiedades del estado número 2, ¿ya? Entonces, obtenemos la calidad por medio del volumen específico, y ya el estado 2 está completamente fijado. ¿Ya? Entonces, determinamos la energía interna en 2, y ahora la pregunta es: ¿qué va a pasar con la entalpía de salida? Que es lo que nos falta determinar. Entonces acá nos preguntamos: ¿qué sabemos? Sabemos que lo que sale es vapor saturado. ¿Ya? ¿Y por qué es vapor saturado? Ustedes tienen una olla, por ejemplo. Esto tiene un nivel de agua. ¿Sí? Y a esto ustedes le ponen una llama. ¿Ya? Ya, pues ¿qué va a pasar? Al cabo de 1 minuto, 2 minutos, acá se van a empezar a formar burbujitas, ¿cierto? ¿Sí? Vamos a tener acá sobre la superficie que esto se empieza a evaporar. ¿Sí? Entonces, acá, si yo le pongo una tapa, lo que va a pasar es que esto se empieza a llenar de vapor, ¿cierto? Entonces, cuando yo abro la tapa, lo que sale es vapor. O sea, este nivel de líquido va a ir bajando, obviamente, pero cuando yo abro la tapa, lo que sale es un vapor saturado al final. ¿Sí? Sí. Entonces acá pasa lo mismo. Como nuestra válvula está acá arriba, lo que va a salir es vapor también. ¿Sí? Porque al final es como si tuviéramos esto también. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa eso? Que lo que sale es vapor saturado, y tenemos proceso a temperatura constante. Ya, entonces, ¿alguien que me diga qué significa que salga vapor saturado? Que se puede sacar por las tablas, tal vez, Ya, las sí. tablas de agua. ¿Por qué? ¿Qué propiedad nos da a conocer esto? Eh, a ver, ¿Qué propiedad? no me acuerdo. Puede responder cualquier otro. ¿Ustedes saben que las respuestas son recompensadas? Ya, porque tengo temperatura y también sé que es un vapor saturado.
¿Qué significa eso? ¿Qué información me da? ¿Cómo determino el estado? No, mentira, la calidad, ¿no? La calidad, muy bien, muy bien. Yay. Ya, entonces, ¿qué significa eso? Que la calidad es 1, ¿sí? O sea que al final ustedes van a ir a la tabla, se meten por la temperatura y ven las propiedades del, del vapor, ¿ya? Entonces, con estas dos condiciones, con temperatura y calidad, podemos determinar el estado, ¿ya? Entonces, en base a esto, tenemos estos dos valores al final, y la entalpía de salida va a ser igual a la entalpía del vapor, del gas, ¿ya? Entonces, la energía que transporta la masa que sale son 2746 kilojoules por kilogramo de masa, ¿ya? Entonces, con esto, ya podemos reemplazar el balance de energía y determinar el calor. Entonces, ahora simplemente reemplazamos el balance de energía, tenemos esto acá, como vimos antes ya determinamos todo, entonces ahora simplemente reemplazamos y el calor son 1060 kilojoules, ¿ya? Entonces, fíjense que este número me dio positivo, ¿sí? Entonces, porque yo asumí que tenía que ponerlo acá, ¿ya? Pero yo también podría haberlo puesto al lado derecho y haber considerado que el calor salía. Entonces, ¿qué hubiera obtenido? Que este calor hubiera salido con un signo negativo al final, ¿ya? ¿Y en qué se traduce eso? En que cuando nos sale con el signo negativo, es que iba al otro lado, ¿ya? Entonces, la dirección del calor es hacia el estanque. ¿Por qué? Porque donde entra me dio positivo. Entonces, esto lo sabemos porque nos dio positivo el valor de Q poniéndolo donde entra. Ya, lo mismo que está diciendo. Ya, pues. Entonces, ahora nos preguntan en la E. Ahora debemos analizar un nuevo proceso. En este se cierra la válvula y debemos determinar a qué temperatura desaparece todo el líquido, ¿ya? Entonces, al cerrarse la válvula, sabemos que no saldrá más masa del sistema. Entonces, ¿qué implica esto? Que conocemos el volumen específico, ¿sí? Porque conocemos la masa final y conocemos el volumen, después nos sale más masa. ¿Y qué condición impone que desaparezca todo el líquido? Ahora sí, si me pueden contestar todo al mismo tiempo, sería súper bacán. ¿A qué condición desaparece todo el líquido del estanque? Ya, yo no voy a seguir hasta que lo diga. Perdón, ¿qué preguntaste? Se me Si estoy me... preguntando. Nosotros ahora cerramos la válvula. ¿Sí? ¿Se acuerdan que nosotros ya teníamos el estanque, quedó un poquito de agua y quedó vapor, ¿cierto? Y cerramos la válvula, o sea que ya volvimos a lo que teníamos antes, a un sistema cerrado, ¿ya? Entonces yo les pregunto, ¿qué condición acá adentro me dice que desaparece todo el líquido? O sea, tengo el estado inicial, que es el estado 2 que determinamos anteriormente, y tengo el estado final, ¿sí? Que es cuando desaparece todo el líquido. Entonces, ¿qué propiedad termodinámica puedo fijar con eso? Con que desaparezca todo el líquido. ¿Qué condición me da eso? Para poder calcular el estado. Ya, pues. ¿Te refieres al volumen específico, a la Sí, pues presión? ¿Eso? a esas propiedades que hemos estado estudiando, pues. Ah, ya. Mira, vamos a tener las opciones: presión, temperatura, eh, energía interna, entalpía, calidad, ¿sí? Hay entropía. Pero La presión y la temperatura, ¿o no?
¿Por qué? Perdón, es que estoy afuera. Porque la temperatura hace que cambie de estado y la presión también influye en eso, según yo. Ya, sí. De hecho, es más, nosotros vamos a conocer la presión quizás, pero esa información sería Pero, suficiente. pero según yo es lo mismo que habíamos dicho antes, la calidad, eh, dependiendo de la calidad, no sé si es marca 1, es que ya no es líquido, sino que Entonces, ¿cuál es está la condición? ¿Quién está hablando? Ya, Fernanda de la FED. nuevo. Ya, Fernanda. Ya, entonces, ¿cuál es la condición para que desaparezca todo el líquido? Que la calidad sea igual a 1. Que la calidad sea igual a 1. ¿Sí? Entonces, si yo tomo esto y tomo esto, puedo al final determinar cuál va a ser el punto en el que va a desaparecer este. Voy a conocer el punto en el que va a desaparecer todo el líquido. ¿Ya? ¿Por qué presión y temperatura no? Porque de alguna manera esto al ser un sistema cerrado que no se expande, yo al agregarle calor la presión va a empezar a variar y la temperatura también, entonces no puedo plantear nada a priori, ¿cachai? Al final la presión y la temperatura que tengan van a venir dadas por estas otras dos condiciones que van a ser las que van a dominar el sistema. Una, que no hay masa que entre y que salga, que el volumen específico va a ser constante, y también que no haya líquido. ¿Ya? Entonces nosotros tenemos que encontrar ese punto donde no hay líquido y para ese punto vamos a tener una presión y temperatura y las otras propiedades también. ¿Ya? Entonces no, por acá al final a lo que voy es que no podíamos llegar. ¿Ya? Porque por la forma que tiene el sistema, esto va a ir variando. O sea, por la condición de que es un sistema rígido. Ya, entonces, como decía Fernanda, la calidad del estado 3 va a ser igual a 1. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la temperatura? La temperatura, como conocemos las propiedades intensivas, podemos determinar todo el estado. ¿Ya? Entonces la temperatura va a ser 178,6 grados Celsius. ¿Ya? Esa es la temperatura a la que va, la temperatura al final donde se va a producir este cambio, o sea, no donde se va a producir este cambio de fase, sino que va a ser la temperatura del estado final. ¿Ya? Entonces, ¿cómo sería el diagrama del proceso? El diagrama del proceso sería algo así. Tenemos el proceso 1 y 2, ¿sí? Que es una mezcla bifásica que se realiza, esto que se empieza a calentar y empieza a hacer vapor saturado, ¿sí? Entonces tenemos que el estado cambia de esta forma, ¿ya? Y después, por último, tenemos que el estado 3 es solamente vapor, y como es un estanque rígido, la presión puede aumentar. Por eso nos damos cuenta que saltamos de una isobara a otra. ¿Ya? Y ese sería el ejercicio. Esta es la temperatura a la que desaparece todo el líquido. ¿Ya? Entonces al final, como lo hemos venido viendo, al final tiene que ver con empezar a ver bien cómo se dan relacionando estas propiedades según lo que me piden. Hay un mensaje en el chat, la calidad. Ya, bueno. Eso. ¿Alguna consulta? No, todo claro. Ya, bacán. Entonces, este ejercicio queda como propuesto, ¿ya? Por si lo quieren hacer. Vamos a pasar a otro que es de intercambiador de calor, ¿ya? ¿Ya alguien conoce? Bueno, el profe igual pone la foto ahí de esta planta termosolar que hay ahora, que es Cerro Dominador, que esta torre que tiene puro heliostato. No sé si la vieron. Bueno, la han visto en las PPT del profe. Entonces, bueno, y esa planta funciona bajo el mismo ciclo de potencia que, por ejemplo, una termoeléctrica, una planta nuclear, que al final es una bomba conectada con una caldera, que al final es un intercambiador de calor, o sea que acá entra calor, acá viene una turbina, donde el fluido se expande, y por último acá tenemos un condensador, ¿ya? Entonces este es un sistema cerrado. Entonces si ustedes les preguntan, no sé,
o sea, las termoeléctricas tienen muchas cosas malas con respecto a emisiones y cosas por el estilo, pero al menos no están consumiendo agua nueva todo el rato, ya es un sistema cerrado, ¿ya? Entonces, para que este aparato acá me sirva, ¿sí? Acá lo que sale de la turbina siempre es una mezcla bifásica, y con calidades que van del orden del 90%, ¿ya? Pero, entonces, esto que sale de acá, yo no puedo llegar y meterlo a la bomba, ¿ya? ¿Por qué? Porque las bombas no están hechas para operar con vapor, ¿ya? Esto produciría, al final, que se dañara el rodete y muriera rápidamente este equipo. Entonces, lo que se hace acá es ocupar este equipo, que lo que hace es que entra la mezcla bifásica, intercambia calor con otro fluido, ¿sí? Entra el vapor, acá hay agua de refrigeración circulando, ¿sí? Entonces estos tubos entran en contacto con el vapor, con este vapor húmedo, y como el agua está fría, hay una transferencia de calor desde el vapor hacia esta agua de refrigeración, y esto condensa, y este condensado es el que entra a la bomba, ¿ya? Entonces eso, que lo tengan en mente. Entonces acá el ejercicio dice, el condensador de una planta concentradora solar de potencia tiene como objetivo llevar el fluido de trabajo desde el estado de salida de la turbina, que generalmente es vapor sobrecalentado o una mezcla saturada con una calidad mayor a 85%, al estado de líquido saturado. Para poder realizar este proceso, generalmente se utiliza agua de refrigeración. A usted como estudiante del curso de Fundamentos de Calor y Fluidos, se le pide que evalúe la siguiente situación. El fluido de trabajo es agua y sale de la turbina con una calidad de 0,93 y una presión de 50 kilopascales, y el flujo máximo es de 5 kilogramos por segundo. La otra información que te dan es que el agua utilizada para la refrigeración proviene de un lago aledaño a la planta. Tiene una temperatura de 15 grados Celsius y se bombea al condensador a una presión de 2 megapascales. Debido a restricciones ambientales, la temperatura no puede ascender por los 30 grados Celsius. O sea que yo, por obligación, el agua que va a salir de este equipo, el agua de refrigeración después de calentarse, no puede pasar los 30 grados Celsius porque nos van a multar, ¿ya? Y le vamos a hacer daño a algún ecosistema. Entonces acá dice, determina el flujo máximo mínimo para cumplir con esta especificación, ¿ya? O sea que el flujo máximo mínimo va a ser justo cuando salga a 30 grados Celsius. Y también nos piden determinar la energía que debe entregarle al agua del lago, determinar la energía que debe entregarle al agua del lago para que ésta circule por el condensador, si ésta se encuentra a presión atmosférica, ¿ya? Entonces al final tenemos que calcular la energía para llevar el agua desde la presión atmosférica hasta la presión del condensador, que son 2 megapascales. Ya, pues entonces, acá este es un nuevo tipo de ejercicio. Acá vamos a ver un sistema que es estacionario. ¿Por qué? Porque va a entrar un flujo másico de vapor, va a ser un flujo másico de condensado, y el condensado no se va a acumular acá adentro. Ya lo vamos a mirar como si esto ya estuviera operando hace un buen rato, y tal como el Calefón, con una condición de operación estable, ¿ya? Y también por acá, el agua que va a entrar y que va a salir, estos flujos másicos, el que entra y el que sale es el mismo, ¿ya? Entonces, el sistema que estudiaremos será el condensador, y este entra la mezcla saturada y el agua de refrigeración, y sale líquido saturado y el agua de refrigeración a temperatura mayor a la que entró, ya como les decía anteriormente. Entonces, generalmente aquí hay dos opciones. La primera opción es, yo tengo la mezcla saturada, sale como líquido saturado y se transfiere calor desde el agua de refrigeración a la temperatura que entra, o sea, y tenemos el agua de refrigeración a la temperatura que entra, recibe este calor y sale a la temperatura de salida del agua de refrigeración, ¿ya? Entonces las dos opciones son las siguientes. Tomamos todo lo que entra y lo que sale, o sea que hacemos el balance de energía con los flujos, ¿ya? Y sus entalpías, o simplemente separamos cada flujo y igualamos el calor que sale de una línea al que entra en la otra, ¿ya? Entonces esto es equivalente al final.
A lo que voy es que ustedes pueden hacer un balance, por ejemplo, acá, y un balance acá, ¿sí? Entonces esto va a tener, entra masa, sale masa, con cierta entalpía, y sale un calor, ya que es el que se va acá. Entonces este calor que sale, entra acá, y acá tienes la masa que entra y la masa que sale. Y también la otra opción es tomar todo junto nomás, ¿ya? Sin tomar en cuenta este calor. Pero son alternativas equivalentes. Entonces, ¿qué modelo utilizamos? Entonces acá yo grafiqué los diagramas, el diagrama TS, para cada uno no estaba involucrado. ¿Ya? Entonces este es el diagrama. ¿Ya? Entonces fíjense que acá tenemos, ya, ¿quién me va a decir qué estado es ese? Tenemos 4 estados. Los del fluido de trabajo al final y los del agua de refrigeración. Entonces yo quiero que alguien me diga a qué corresponde este estado. Por favor. Si hay alguien por ahí todavía. Oh, es súper tarde. Ya. ¿Cuáles eran las opciones? Ya. Tenemos 2 líneas. Una que es el fluido de trabajo de la planta de potencia, ya que es este vapor que sale de la turbina y después llega hasta líquido saturado. Y también tenemos las otras opciones, que es el agua de refrigeración, que entra fría y sale caliente, o más caliente. Ya, entonces, si alguien me puede decir qué punto es este, ¿a qué estado corresponde? O sea, es que ahí está en bifásico, pero es... no sé. Ya, esta es la salida de la turbina, ¿ya? Porque bueno, saber que el condensador lo que hace es llevar desde acá hasta el líquido saturado, ¿sí? O sea que esta es la salida de la turbina. Le voy a poner salida turbina. Esta es entrada turbina. O sea, no, disculpen. Esto es entrada condensador, salida condensador. Y esto es fluido de trabajo, ¿ya? Y por otro lado, acá tenemos el agua de refrigeración, ¿ya? Que fíjense que está en la zona de líquido comprimido, ¿ya? Está muy cerca de la campana, ¿ya? Entonces este es el agua de refrigeración que entra y este es agua de refrigeración que sale, ¿ya? Entonces, para el fluido de trabajo tenemos que aplicar el fluido real. ¿Por qué? Porque estamos acá en la zona de cambio de fase. Para el agua de refrigeración, porque está acá, podemos aplicar el modelo de sustancia incompresible. Entonces, los supuestos que vamos a hacer para resolver esto va a ser que no hay pérdida de carga en el intercambiador de calor, o sea que la presión no cae. Pero vamos a modelar el agua de refrigeración como una sustancia incompresible. El sistema es estacionario, o sea que lo que entra es igual a lo que sale. Todo el calor se transfiere entre ambos fluidos, o sea que no se transfiere calor al ambiente, por ejemplo, por la carcasa del condensador. Y esos son los 4 supuestos, ¿ya? Entonces primero vamos a ver el numeral A. Entonces debemos determinar el flujo másico de agua de refrigeración. Entonces, ¿dónde aparece este término? Este es el sistema, ¿ya? Tenemos que entra el agua de refrigeración, sale el agua de refrigeración, por otro lado entra la masa del fluido de trabajo y sale la masa del fluido de trabajo. Ya hay cada uno con su respectiva entalpía. Entonces, en el balance de energía, si nosotros lo planteamos, lo que entra es el agua de refrigeración y el fluido de trabajo, ya con el estado 1 y 3 en este caso. Ya, lo que entra está acá. Y lo que sale es este flujo másico de agua de refrigeración y este flujo ya de agua líquida condensada, ¿ya? Entonces, esta es la expresión con la que vamos a resolver el problema al final, ¿ya? Lo que tenemos que hacer es despejar este flujo másico de refrigeración, ¿ya? Entonces, ¿qué conocemos y qué nos falta? Conocemos el flujo másico del fluido de trabajo solamente. Entonces debemos determinar todo lo demás, ¿ya? Entonces tenemos la información necesaria para determinar los estados. ¿Por qué? Porque el estado 1 sabemos que tenemos calidad de 1
y presión de 50 kilopascales, o sea, calidad de 0,93 y presión de 50 kilopascales. Entonces acá podemos determinar la entalpía que necesitamos para el balance de energía. Del estado 2 lo mismo, como sabemos que tiene que ser como un líquido saturado, la calidad es 0 y la presión es 50 kilopascales. Entonces, con esto determinamos la entalpía de salida, ¿ya? Entonces, fíjense que este cambio de estado, de un estado energético mucho mayor a otro, ¿ya? O sea, fíjense la diferencia que hay entre las entalpías, esta energía la tiene que retirar el agua de refrigeración, ¿ya? Entonces ahora vamos a determinar los estados del agua de refrigeración. Entonces el estado 3, que es como entra el agua de refrigeración, es este, ¿ya? Temperatura 15 grados y la presión a 2000 kilopascales. Con esto puedo determinar la entalpía, con esta fórmula. ¿Por qué? Porque acuérdense que estamos modelándolo como sustancia incompresible. O sea, que va a ser simplemente el calor específico por la temperatura. De hecho, calor específico a presión constante o volumen constante, ahí les voy a mostrar que da lo mismo cual tomemos. Y por último tenemos el estado 4, que es lo mismo, pero con el cambio de temperatura, ¿ya? Entonces, con respecto al calor específico a presión constante, acá yo puse los valores de calor específico a volumen constante y a presión constante para cada uno de los estados. Entonces, fíjense que las variaciones son muy pequeñas, ¿ya? Entonces, es una buena aproximación al final trabajar con cualquiera de los dos, ¿ya? Entonces, reemplazamos el balance de energía. Entonces, del balance de energía yo despejo esta expresión y la diferencia de entalpía al final la escribo como en función de lo que les mostraba acá adelante, de que podemos hacer esta aproximación por el modelo de sustancia incompresible. Entonces, tenemos esto y determinamos el flujo másico de agua de refrigeración, que necesitamos 105.3 kilogramos de agua por segundo para poder retirar la cantidad de calor necesaria para poder volver este flujo másico de mezcla saturada a líquido saturado. ¿Ya? Ya no sé si alguien tiene una consulta acá. ¿Se entiende, no se entiende? Fue muy rápido, quizás. Igual la hora ya estamos llegando y ya un ejercicio. Pablo, perdón, me vas a matar, pero ¿qué era la M con punto? Ya, buena pregunta. Bueno, este M con punto. Estos son flujos. Es un flujo másico. La M sin punto es como tener una bolsita con masa, con harina, ¿ya? O una bolsita con agua, ¿sí? Y esto se mide en kilogramos, ¿ya? La M punto, si esta fuera una cañería por donde circula agua, ¿sí? Por ejemplo, la ducha, el lavamanos, lo que sea, el M punto viene siendo el flujo másico. O sea, que es la cantidad de agua que cruza esta sección, por ejemplo, por unidad de tiempo. ¿Ya? Eso Ya, es ya, un perfecto. flujo másico. Me avisaron muy... Ya. ¿Algo más? ¿Alguna otra consulta, chiquillos? Ya, supongo que no. Entonces vamos con la parte B. Entonces ahora debemos analizar cuánta energía debemos entregarle al flujo másico de refrigeración para que llegue al estado de entrada del condensador. ¿Ya? Entonces acá tenemos otro sistema muy parecido. Lo que entra es el agua de refrigeración que sale del lago. ¿Ya? Acá está el lago. Y lo que sale es el agua de refrigeración que entra al condensador. ¿Ya? Acá voy a dibujar el condensador. Ahí. ¿Ya? Entonces necesitamos la energía de llevar esto de acá hasta este estado para que entre el condensador. ¿Ya? Entonces tenemos lo que entra, lo que sale, y para hacer esto vamos a necesitar
una potencia al final, no un trabajo, porque ahora estamos hablando de flujos, ¿ya? Entonces yo en cada momento tengo que entregarle energía al flujo que va a pasar, ¿ya? Entonces tenemos eso de ahí. Este va a ser el sistema. Entonces es una sustancia incompresible, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que un delta de entalpía lo vamos a escribir así, en un principio. Este es un valor constante, como les decía al comienzo de la ayudantía. Entonces con esto suponemos volumen constante y está bien. Entonces, ya mira, acá lo que les estoy mostrando al final es que la variación del volumen es muy pequeña, al final, por eso no puede ser que es incompresible, ¿ya? No influye casi nada. Entonces acá lo que vamos a tener es que nosotros queremos llevar el fluido desde la condición inicial, que era presión atmosférica y temperatura a 20 grados Celsius, a una presión de 2 megapascales, ¿ya? No vamos a considerar que se calienta ni una cuestión, ¿ya? Entonces, acá, lo que planteamos al final es que la potencia que debemos proveerle al fluido va a ser esta, va a ser el flujo másico de refrigeración por este cambio de entalpía de acá, de la sustancia incompresible, ¿ya? Entonces este cambio de entalpía lo ponemos acá. Al final esto es decir, M punto de refrigeración por la entalpía, ¿ya? Entonces, con eso en mente, acá simplemente vamos a tener que reemplazar, ¿ya? Conocemos el flujo másico de refrigerante, que lo calculamos en el apartado anterior, tenemos los valores de volumen específico, y tenemos cuál es el cambio de presión, que en este caso es de 2000 kilopascales, esto es 2000 kilopascales, y este viene siendo 101,325 kilopascales, ¿ya? Y con eso determinamos que la potencia que debemos entregarle al fluido es de 200 kilowatts, ¿ya? Ya, este es el último ejercicio. Lo voy a pasar rápido porque no tenemos que ver lo de los controles también, entonces... ya, este es el motor de un avión, ya es lo que se ve, o sea, al final, esto es el avión, ¿ya? Son estos dos motores que van uno a cada lado con alas, ¿ya? Entonces acá dice lo siguiente, los turbofans son los encargados de generar empuje para que los aviones vuelen. Estos sistemas reemplazaron a los turborreactores. La diferencia entre ellos es que los segundos captaban aire de la atmósfera y todo este flujo másico pasa por el compresor, cámara de combustión y la turbina para luego pasar por una tobera, ¿ya? Entonces acá lo que pasa es que el avión va volando, tiene este ventilador, y acá este sistema tiene una parte del flujo, pasa por la carcasa, por decirlo de alguna manera, y la otra parte pasa por esta parte central, donde los primeros rodetes al final que se ven ahí, que son estas palitas, eso es un compresor que lo que hace es aumentar la presión del fluido, que en este caso es aire, y después ese aire a alta presión en la cámara de combustión se mezcla con combustible, y esto combustiona, y esto hace que el aire aumente su nivel energético mucho más, al final se vuelve gases de combustión, eso pasa por una pequeña turbina, que lo que hace es simplemente entregarle energía al compresor, y después eso pasa por una tobera, ¿ya? Entonces acá el flujo se acelera, y es lo que produce el empuje, que el avión avance al final. Bueno, y el paso siguiente es que como hay una velocidad relativa entre el perfil alar y el aire que está alrededor, esto genera, bueno, no sé si han visto esto, que esto es más o menos lo que empieza a pasar acá adentro, y acá se genera una zona de alta presión, o sea, acá se genera una depresión al final, una zona de baja presión, y eso produce un empuje, y ese empuje hace que el avión se sustente y que pueda volar, y esas cosas, ¿ya? Entonces, dicho eso, el turbofan solo hace pasar una parte del flujo por el compresor, cámara de combustión y turbina. Si bien es menor la cantidad de flujo que se calienta, es mayor la cantidad de flujo másico total que pasa por la tobera, lo que permite generar un mayor empuje. Analizaremos el proceso de mezcla de las dos corrientes de aire y el paso por la tobera. El aire atmosférico se encuentra a una temperatura de 0 grados Celsius, y el aire que sale de la turbina se encuentra a una temperatura de 800 grados Celsius.
Si el flujo másico total es de 40 kilogramos por segundo y el 60% del flujo pasa a través del compresor, determine cuál es la velocidad del aire a la salida de la tubera. A la salida de la tubera, si la temperatura a la salida de la tubera es de 300 grados Celsius. ¿Ya? Entonces, y además nos dicen que expresemos la energía cinética a la entrada de la tubera. ¿Ya? Entonces, el sistema que vamos a analizar tiene dos partes. Al final es un proceso de mezcla, que al final es el aire atmosférico que no entró al compresor y este aire que se calentó. ¿Ya? Entonces esto se va a mezclar y va a salir una pura corriente de aire, que va a ser aire mezclado. Y este aire mezclado va a ser el que va a pasar por la tobera. ¿Ya? Entonces este aire mezclado ya después va a ser un aire mezclado acelerable, que va a ser una mayor velocidad y por ende va a generar impulso. Entonces, como esto es aire, lo modelamos como gas ideal. Entonces, el proceso de mezcla tenemos que va a ser un proceso estacionario, lo que entra igual a lo que sale. ¿Y qué es lo que entra? Ya mira, acá me comí un puntito, todo esto es con puntito acá arriba, los flujos másicos. Entonces lo que entra es el flujo másico, que entra al compresor, multiplicado por su entalpía. Al final lo que estoy escribiendo acá es M por H1 más M2 por H2 M3 por H3, ¿ya? Eso es lo que estoy escribiendo. Entonces acá, como conocemos la temperatura ambiental y conocemos la temperatura a la que sale de la turbina al final este aire, lo único que nos falta es conocer la temperatura 3, ¿ya? Los flujos másicos también los conocemos. Entonces también acá les pongo el valor del calor específico del aire, y con esto nosotros podemos despejar la temperatura, ya que son 633.2 Kelvin, ¿ya? Eso. Después la tobera. De la tobera hay que recordar lo siguiente, que lo que acá entra es un fluido con una cierta entalpía, ¿sí? Más su energía cinética. En este caso es la velocidad al cuadrado, ¿no? Porque estamos escribiendo en función de la masa. Entonces lo que va a salir va a ser nuevamente entalpía más una cierta energía cinética, ¿ya? Entonces acá el balance de energía que vamos a tener va a ser el fluido que es el fluido mezclado al final, y eso con la entalpía más la energía cinética. Acá no pusimos la energía cinética porque nos decían en el enunciado que la despreciáramos, ¿ya? Entonces, con esto despejamos este C y la velocidad de salida va a ser 623.2 metros por segundo. Ya, eso es todo. Ya, oye, miren, si ustedes se sienten perdidos y todo, me pueden mandar un correo, podemos hacer alguna reunión en algún momento, ¿ya? Pablo, Para apoyarlos más, no sé, pero esos son los ejercicios de la ayudantía. Dime. es que yo te quería preguntar por el programa ES, creo, o ESS, no me acuerdo cómo se llama, ¿Ya? El para sacar PIS, ese mismo. Es ¿ya? que no sé si habrá alguna ayudantía como para poder usarlo o para aprender a usarlo. Ya verán, yo hice un tutorial Eh, de este software que está acá. Es que lo reviso constantemente porque me gusta ver cómo van aumentando las reproducciones. ¿Ya? De ya, a poquito van aumentando. Se los voy a copiar en el chat. ya, por favor. Ahí está. Igual les puedo hacer una introducción. Es que el tema que me complica es que como hay que cumplir porque yo al menos tengo que hacerle un ejercicio de la materia que ustedes están viendo, entonces por temas de tiempo me complica. Entonces lo que les puedo proponer es que les puedo hacer como una clase extra, quizás, que nos juntemos un día a la gente que esté interesada en la tarde y lo vemos. Les puedo mostrar más cómo se utiliza, pero en este tutorial al menos sale cómo utilizarlo, ¿ya? La parte que les interesaría a ustedes está acá en
en el ciclo de refrigeración, porque acá se determinan las propiedades de muchas cosas, ¿ya? Y se muestran los menús y todo eso. Chuta. Eso. Ya, oye, necesito que me pongan presente en el chat los que vinieron, por favor, para dejarlo registrado. Y ¿cuándo es el próximo control? ¿Es la semana que viene? Sí, el martes. Ya, y esta es toda la materia, ¿cierto? Hasta Tobera entra. Ni idea. Estoy muy perdida. Es que aparte que la vez pasada el profe metió en el control hasta lo que nos pasó el día anterior, entonces no sé si va a ser igual. Sí, bueno, eso no debiese ser así. Ya, sí, este es el control 2. Ya, perfecto. Ya, bueno, con esto acabamos de ver toda la materia. Ustedes acuérdense que en el Cengel pueden encontrar ejercicios, y también lo otro es que si ustedes se sienten muy perdidos, mándenme correos, pregúntenme. Yo igual, generalmente las ayudantías doy como la opción de hacer reuniones, y lo ideal es que lo hagamos en grupo, sí, para que varios se vean beneficiados. Entonces, si en algún momento, el fin de semana, o el día antes, podemos juntarnos un ratito a resolver dudas, me dicen, no, ¿ya? Ya. Ya. Y por último, ya, las notas del control, no sé si alguien quiere recorregir su control, que tenga alguna consulta, duda, Yo tenía duda con las respuestas teóricas. No sé ¿ya? si al final las mandaste como para ver si uno estaba bien o no. No, no caché ahí, me perdí. Sí, sí, una compañera suya me avisó que no la había mandado. Yo, Ya, yo. buena, sí, no las mandé, pero creo que las completé después, sí, a ver, espérate. Si acá están las Sí, por respuestas. eso te preguntaba. Ya, ahí se los voy a Para mandar cachar eso. actualizado. ¿Ya? Se los voy a mandar actualizado para que lo puedan revisar. ¿Ya? Ya, Entonces, por el gracias. momento no hay nadie que quiera recorregir. Yo quería hacer una pregunta, pero no es como recorregir en sí, porque ¿Ya? yo no sé si me habrán descontado puntos por eso, pero en la parte 2, como en la tabla, me equivoqué como en unos decimales, como el cuarto, quinto decimal me daba como distinto. Ah, ¿Eso descuenta puntos? ¿Está malo? no debería descontar. Ya, A ver, déjame porque revisarlo. esa duda me quedó porque no tenía los 100 puntos ahí y esa era como la única diferencia que había, que tenía como unos decimales distintos. Por eso quería preguntar porque no sabía si era que estaba bien y que no había y que no tengo que hacer nada o, o que claramente como que cuenta y no se descuenta. Por eso quería preguntar. Ya. ¿Cuál es tu nombre? Katia Valenzuela. Ya. Ya. Katia Valenzuela. Abro esto por esta vez. ¿Tienen los puntos o están sin los puntos? Sí, ya están con los puntos, Valentina. Ahora, si no están con los puntos, la calle, a ver, déjame ver.
Ya, esto eres Valentina. Ya, sí, sí están con los puntos. Sí, están sumados acá. Ya, y a ver tu control. Ya, ¿en qué parte me dices que está la diferencia de Yo los tenía la duda decimales? en la tabla, en los valores de, mira, sube un poquitito, que justo no veo qué era, en el volumen, porque tenía ahí unos decimales distintos y quería Esta saber es si la eso de era como, 180. Ah, ya, espérate, te refieres a la primera fila, ¿cierto? no, 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 no a la del volumen, por eso preguntaba porque no No, sí, pues, pero la estaba primera segura. fila pues, del volumen. Claro, Porque la y segunda claro, fila la de está mala, po. abajo, sí, sí, la de abajo me dio un valor, no sé por qué me dio mal, pero sí. ¿Ya? Preguntaba, claro, por el Ya, acá primer, es la porque primera, claro, me dio, ¿cierto? sí, porque me dio 0012 y era 0011. Por eso preguntaba si era mucha la diferencia. Y que si, así, si se Pero hacía un acá te descuento consideré ahí una o era pura solo lo mala, otro. po. Ah, ya, Te es que consideré no una pura cachaba mala eso. que esta acá, po. Porque acá yo lo que hice fue decir, ya, pues son 9 respuestas y el puntaje te lo asigno como la cantidad de buenas que tuviste partido por 9 por 100, po. Y por eso 89. Pero Ah, claro, ya. o sea, No, por eso te quería preguntar porque, hay un descuento porque este de acá está malo. Pero este de acá claro, el de abajo no te estaba mal. quité, pues, porque ¿para qué te iba a quitar? Ya, No es ya nada la bacán. Esa diferencia. era mi duda. Gracias. Ya, de nada. ¿Hay alguien que tenga alguna consulta con su control? Todavía hay un control que tengo pendiente, creo que es de Milenka, que ese no lo he revisado todavía, pero lo voy a revisar ahora y ahí te mando la nota. Ya. Entonces, si no hay nada más, que estén bien, que tengan buena semana, o sea, que terminen bien la semana. Mucha suerte. Chao, chao. Gracias. Chao.